Bueno, bienvenido Albert. Es un verdadero placer tenerte aquí de invitado para hablar contigo sobre estas cosas que ambos nos interesan y nos apasionan. Pues muchas gracias a ti por invitarme, Leonardo, un placer. Vale. Bueno, yo me presento brevemente. Soy Leonardo Uncal, psicólogo, terapeuta familiar sistémico y experto en alta sensibilidad y en psicoterapia. Y bueno, la idea un poco de invitar hoy a Albert era para que él nos hable, bueno, que lo conozcamos, porque es una persona muy interesante, muy emprendedora, además bueno, que trabaja en algo muy interesante y tiene un proyecto muy interesante que a mí me encanta. Entonces, bueno, Albert, me gustaría que pudieras presentarte y presentarnos digamos, a tu proyecto, ¿no? Para que pudiéramos entender mejor quién eres tú y qué es lo que haces. Muy bien, Leonardo. Pues mira, sí, para ser un poquito breve, como decías, bueno, mi nombre es Albert Cervera. A nivel profesional he hecho un recorrido bastante curioso porque estuve como 10 años haciendo de consultor de estrategia de grandes empresas donde, bueno, prácticamente viví en hoteles durante esos 10 años. Mm. Con lo cual ahí ya empezó como la importancia de los entornos, ¿no? Que luego acabó desembocando en el proyecto. Acabé de directivo de una compañía de teatro internacional y luego también creando una cadena de hoteles resort en las Baleares, con lo cual, bueno, como ves, ha sido una aventura bastante variada e interesante. Pero bueno, ya llegó el momento donde quise realmente crear un proyecto propio. Siempre he estado muy vinculado con la naturaleza, desde muy pequeñito, gracias a mis padres. Concretamente, ya lo que fue ya como un revulsivo, estuve viviendo medio año en medio del bosque, entonces allí fue una experiencia realmente muy potente y a partir de ahí empecé a investigar como cuáles eran los beneficios de la naturaleza a las personas, ¿no? Entonces, el proyecto de Simbiotia, que es el que acabé creando, de manera muy simplificada, era cómo intentar traer esa sensación de conexión, de bienestar que yo en ese caso lo tuve en el bosque viviendo, pero bueno, desde muy pequeñito de estar vinculado siempre he sido muy feliz en la naturaleza. Y entonces, bueno, al buscarlo luego en estudios científicos y demás que explicaban el por qué ocurría eso, ¿no? Digamos que quise llevarlo a los entornos más vulnerables, ¿no? Donde las personas estamos en situaciones más vulnerables como son los hospitales, las residencias de mayores y cualquier tipo de centro asistencial. Y ahí es donde surgió el proyecto de Simbiotia. Vale. ¿En qué bosque, por curiosidad? ¿Fue donde viviste? En la zona de la Garrocha, no sé si lo conoces, en Girona. Sí, 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 sí. Una Bueno, belleza. zona volcánica de bosques de hayedos que son mi debilidad y la verdad es Ajá. que, bueno, una tierra muy bonita. Qué bueno, qué bueno. Bueno, imagínate qué suerte, ¿no? De poder vivir de esa experiencia. Vale, vale, vale. Que de hecho, Entiendo. perdona, Leonardo, fíjate, cosas de la vida. Esa experiencia fue por el fracaso de un proyecto que estuve haciendo. O sea, yo quise lanzar un proyecto de crear un centro de crecimiento personal en medio de la naturaleza, eso no funcionó. Y salió esa oportunidad de tener esa experiencia en el bosque y, o sea, lo que fue en principio, ¿no?, un fracaso, se acabó convirtiendo en una oportunidad para tener una experiencia magnífica y a partir de aquí construir el nuevo proyecto. O sea que por eso dicen que Vale. las crisis realmente son oportunidades. Claro, claro. Sí, sí, sí. Se te abrió una nueva puerta que no tenías previsto, ¿no? Que se te abriera. Qué Exacto. bueno. Y además a través de de la conexión con la naturaleza, ¿no? Porque tú además estás intentando que en los hospitales, en sitios donde hay la mayor necesidad de estar conectados, de sentir bienestar, cambie la cosa, ¿no? Como que se naturalice, se humanice o ambas cosas que al final igual son lo mismo, ¿no? Exacto. Ujú. Qué bueno, sí, no, ese proyecto es muy, muy bonito, ¿no? Vale, bueno, pues como tú sabes, una de las especialidades mías es el tema de la alta sensibilidad y precisamente por eso me gustaría hacer una breve como de introducción de lo que significa esto, ¿no? La alta sensibilidad es un rasgo de la personalidad, no es una enfermedad, no es, digamos, un trastorno, sino es algo con lo que se nace, es genético incluso, ¿no? Y así como unas personas son introvertidas, otras son extrovertidas, pues hay personas que son altamente sensibles y otras personas que son sensibles, pero no altamente, ¿no? Y bueno, dentro de este rasgo, pues hay, digamos, una serie de características que además comparten, más o menos se estima que alrededor de un 20% de la población. O sea, hay mucha gente que tiene este rasgo. Y luego este rasgo se combina con otras cosas
y cada quien pues tiene su propio estilo personal de ser sensible, digámoslo de esta forma, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que estas son personas que tienen un sistema nervioso que procesa todo, está diseñado para procesar todo mucho más a profundidad. Y esto tiene una serie de consecuencias. Primero, que le da muchas vueltas a las cosas, que como que las experiencias las aprovechan o las procesan todas muy profundamente y por tanto esto hace que sean más intensos emocionalmente y al mismo tiempo también que tengan una gran empatía, que también puedan notar pequeños detalles y sutilezas en el entorno, incluso dentro de ellos mismos, y como consecuencia de este procesamiento profundo, pues tienen más posibilidades de saturarse más rápidamente, ¿no? Porque al final el cerebro es como un ordenador, cuando tú le vas abriendo ventanas, 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 hay un momento que colapsa, ¿no? Y cuando ellos llegan a ese punto, pues es muy desagradable y pueden expresarlo de distintas maneras, desde dolores de cabeza, dolores de panza, distracción, mareo, bloqueo. Su gran empatía por un rato se va de paseo, aunque luego vuelve cuando ya bajan los niveles de saturación. Entonces, ¿qué pasa? Que yo en mi trabajo he encontrado, y también a nivel personal, que el contacto y la conexión con los estímulos naturales a través de los sentidos, de los cinco y de las múltiples combinaciones entre los cinco y todos los demás que pueda haber, pues es muy útil para estas personas en el sentido de que, primero que nada, les ayuda a descongestionarse muy fácilmente mediante la activación de lo que activan los estímulos de la naturaleza, que es el sistema de regulación, el sistema de descongestionamiento, de relajación, el parasimpático, ¿no? Que es el contrario al de activación de huida y lucha, ¿no? Que es el que se activa con el estrés. Entonces, por un lado, descongestionarse es lo que más les ayuda la naturaleza, después a poder entonces regular mejor esa intensidad emocional, a modularla. Y luego otro beneficio que a mí me parece lo más importante es que ya que ellas pueden apreciar estos pequeños detalles, estas sutilezas, y realmente vivir las emociones positivas como la gratitud, el asombro y toda esta serie de experiencias de una forma más intensa, es en la naturaleza donde pueden disfrutar más de ser altamente sensibles. Y eso es muy importante porque ellas frecuentemente se encuentran con situaciones en las cuales no se sienten incluidas o no se sienten identificadas o comprendidas por ese otro 80% de la población que vive y siente el mundo de una manera distinta. ¿Sí? Entonces, bueno, cuando yo hago la terapia guiada por naturaleza, sea de forma individual o incluso familiar, o cuando estoy con grupos, haciendo, por ejemplo, como un baño de bosque o algo parecido, yo veo estas cosas, pero las personas no viven, digamos, excepto en tu caso, durante medio año en el bosque. Bueno, no todos tienen la suerte de poder hacer eso, como tú bien sabes. Entonces, eh, eh, esta oportunidad yo la quería aprovechar para ver cómo podemos replicar o cómo estas personas pueden replicar y sacar provecho de su sensibilidad, digamos, en su vida más cotidiana, como por ejemplo en sus casas o en el trabajo, o en las oficinas improvisadas que tienen ahora montadas en sus casas, como yo y como tú probablemente, y como Sí. mucha gente. Entonces, bueno, ya que he soltado todo este rollo de la alta sensibilidad, ya te dejo a ti la palabra para que tú, digamos, nos puedas hablar un poco de eso, ¿no? De qué se puede hacer dentro de las casas y en el interior, ¿no? Pues bueno, interesante, interesante. Bueno, lo primero de todo es, siempre que se pueda, yo diría intentar salir. O sea, luego te respondo concretamente a tu pregunta, pero yo creo que en la medida de lo posible que podamos introducir pues el salir a dar un paseo en el bosque. Si no llegas en el bosque, pues en un parquecito de la ciudad. Si tienes cerquita al mar, pues dar un paseo por el mar. O sea, en la medida de lo posible, todo lo que podemos introducir esas pequeñitas, ¿no? Momentitos solo que te dé el aire, o sea, esos pequeños detalles, que te dé un poquito el sol, o sea, la cantidad de beneficios que tiene el hecho de solo de que te dé un poquito el sol en la piel, de que te toque la brisa de aire, de que puedas estar en contacto con algo natural, todo lo que podamos introducir eso en nuestro día a día, cuanto más mejor. Dicho esto, ¿no? Cuando no nos queda más remedio, ¿no? Que es un poco lo que nos preguntas, oye, pues cuando estamos en casa, pues yo creo que tanto tú como yo, ¿no? Tenemos como quizás lo más conocido que es el introducir plantas, ¿no? El introducir plantas Sí. tiene muchísimos beneficios porque, pero muchos, ¿eh? Muchos más de los que la gente se imagina. O sea, primero, estás cuidando algo que está vivo, con lo cual ya te estás, el ser responsable de algo que está vivo, aunque parezca una tontería, te pone en el presente, te pone en el presente, te relaja.
y bueno, se puede generar una conexión que realmente genera muchos beneficios. Aparte de que el simple hecho de mirar una planta está demostrado que, tú lo mencionabas antes, ¿no? Pero está conectado con la parte del cerebro límbico, donde tenemos grabadas muchísimas imágenes de naturaleza por los millones de años que hemos estado vinculados a la naturaleza, que respondemos positivamente y bajamos nuestro nivel de cortisol e incrementamos nuestras hormonas de serotonina, que están muy vinculadas con nuestro estado de ánimo. O sea que el hecho de mirarlas nos beneficia a nivel emocional, mental y también físico, porque las plantas, aparte, tienen una de las cosas que tiene los entornos interiores que está demostrado que son 5 veces más contaminados que el exterior. Nos pensamos que la contaminación está en la calle, pero los entornos de interior están muchísimo más contaminados, no solo por la escasa ventilación, sino también porque todos los muebles que utilizamos, que son industriales y demás, las pinturas, los parquets en el suelo, emiten lo que se llaman los compuestos orgánicos volátiles, que son unas pequeñas partículas que las inhalamos y están demostradas que muchas de ellas son cancerígenas. Pues las plantas las absorben. Hay algunas plantas que las absorben más, o sea, no solo limpian el CO2, que es por lo que son conocidas, sino que también absorben todos esos componentes fruto de todo lo artificial que utilizamos en nuestro día a día, ¿no? Entonces, dicho eso, las plantas es mucho más que un elemento decorativo y mucho más que un elemento de Dios, o sea, tienen muchísimos beneficios. Dicho eso, no solo son las plantas. Como os decía, el simple hecho de tener una mesa de madera, por ejemplo, de materiales naturales, nuestro organismo también reacciona positivamente versus a una mesa, no por criticar a IKEA, que también tienen naturales, ¿no? Pero bueno, una mesa, digamos, artificial que no emula ningún material natural. O sea, el hecho de tener materiales como maderas, piedras, hierro, nuestro ser reacciona de manera positiva. Si no puedes tener plantas por lo que sea, tener murales de imágenes de paisajes naturales. Eso también está demostrado que baja el nivel de cortisol y entras en un grado de relajación. Hay muchísimas cosas, por ejemplo, algo muy importante que yo creo que a las personas altamente sensibles también, a mí me pasa mucho, es el tema de los ruidos. O sea, cómo que eso yo entro en mucha énfasis en los hospitales, ¿no? O sea, tú entras en un hospital y las máquinas hacen este ruido, la camilla. Entonces, no somos conscientes de la cantidad de estrés a la que estamos sometidos cuando vamos simplemente por la calle, ¿no? O estamos en casa. Entonces, el crear lugares donde cuidemos, ¿no? La ausencia de ruidos, eso mejora mucho nuestro bienestar. Luego también lo podemos reforzar con sonidos, ¿no? Hay ciertos tipos de sonidos, o sea, controlamos los ruidos que no nos sientan bien, introducimos, yo ya no me gusta llamarle ruido, ¿no? Pero sonidos que generan un impacto positivo en nosotros, desde sonidos naturales o de algún tipo de instrumentos que está demostrado que tienen un impacto muy positivo en nuestro bienestar. Entonces, yo creo que ese tema, ¿no? También es vigilarlo mucho. Obviamente, si estás en una calle muy ruidosa y demás, bueno, se pueden hacer ciertas cosas para poderlo remitir, pero bueno, hay cosas que tenemos que jugar con ellas, ¿no? ¿Qué más cositas? Tema de aromas también es muy importante. Aromas naturales también, aparte de que están muy conectados con la memoria, que nos pueden evocar a momentos de nuestra vida positivos, ¿no? A mí, por ejemplo, como os decía, yo he disfrutado mucho en el Pirineo de Cataluña con mis padres cuando era pequeñito. Hay ciertos olores de cuando llueve o ciertos olores de algún tipo de planta que me llevan a aquellos momentos y ipso facto, aunque sea con un aroma de aceite esencial, me lleva a esa memoria positiva y con lo cual mi cuerpo reacciona positivamente. Claro. ¿Qué más cositas? Que os lo estoy diciendo así un poco desordenado, pero bueno, es como todo lo que forma el entorno, ¿no? Materiales, aromas, sonidos. Luego, por ejemplo, hay una parte que esto yo lo desconozco si es así o no, las personas altamente sensibles o no. A mí me pasa mucho. Yo soy muy sensible a las ondas electromagnéticas. Por ejemplo, por ejemplo, yo el wifi yo no lo activo en casa, lo hago lo hice todo por cables, por cable de internet. El tema de, por ejemplo, ¿no? Cuando uno hace la reforma de la casa, puede escoger por dónde van los cables por ejemplo, un caso para mí de error clásico es en una habitación, en una cama, donde tienes los dos enchufes y pasas el cable y pasa por detrás de tu cabeza. Eso está demostrado que nos afecta. Entonces, una manera de hacerlo es coger el cable, lo subes por arriba de tu cabeza y lo bajas al otro enchufe, ¿no? Entonces, aparte de que hay muchos materiales de proteger los cables para que no emitan esa radiación o, por ejemplo, el tener una conexión desde, digamos, el cuadro de luces
donde solo dejas activada durante la noche la nevera y el resto queda apagado. Entonces, ahí también hay un mundo, ¿no?, en el cómo bajamos toda esta contaminación invisible de la que no somos conscientes, pero yo creo que las personas que tienen un poquito de sensibilidad la sufren mucho. Y entonces, bueno, pues es cierto que hay ciertas cosas que son complicadas de hacer. Si tienes una antena repetidora de telefonía móvil, es complicado si te llega, pero bueno, también hay ciertos stores que tienen una protección para ello y bueno, hay cositas que se pueden hacer en el caso de alguien que tenga una sensibilidad especial para las ondas. Que es un gran olvidado. La gente no es consciente de lo que... Bueno, de hecho no sabemos aún cómo afecta realmente en el largo plazo todas estas ondas, ¿no? Pero al final estos 1000 wifi de los vecinos y de todos los aparatos electrónicos es obvio que tiene un impacto en nosotros. Entiendo, entiendo. Sí, sí, sí. Bueno, una de las cosas es que precisamente las personas altamente sensibles no pueden evitar ser conscientes de ciertas cosas. De hecho, la región de su cerebro que está relacionada con integrar los estímulos y con la conciencia de de lo que está fuera y de lo que está dentro, que es la ínsula o la islita, ¿no? Está demostrado que la tienen más activada normalmente que personas que no tienen el rasgo, con lo cual pueden notar estas cosas que a lo mejor otros no. Por ejemplo, la doctora Aaron en su libro dice que probablemente un altamente sensible fue el que se percató de que ser fumador pasivo era negativo, porque los demás a lo mejor, eso no, y resulta que al final se acaba demostrando que sí, ¿no? O sea, está muy interesante esto que comentas, ¿no? Esta última parte. Y también me preguntaba yo, y a nivel de lo que es la organización del espacio, ¿no? Eh, de la cantidad de estímulos que pueda haber dentro de una habitación o, no sé, esta parte más de los espacios. No sé si hay algo, o con la luz o algo así que se te ocurra que también puede ser interesante discutir. Bueno, gracias que me mencionas eso, ¿eh? La luz, súper importante, súper Ah, importante. Estamos muy acostumbrados a luces casi como de fluorescentes, blancas, fuertes, totalmente alejadas de lo que es la luz natural, ¿no? Hay ciertos tipos de luz que son maravillosas, son un poquito más complicadas que de alguna manera la luz está relacionada con el ritmo circadiano. Es decir, hay luces donde se vinculan con el horario en el que está, porque lo que no puede ser es que a mí a veces me pasaba, estaba trabajando por la noche en la oficina a las 12 de la noche y tenía una luz blanca de fosforescente que a tu cerebro le estás pegando. Lo ideal sería no trabajar a las 12 de la noche, ¿no? Pero en el caso que lo hagas es decir, oye, bueno, una luz que tiene que estar más bajita porque no, todo tu cerebro se está preparando para ya bajar al reposo, ¿no? ajá, Entonces, o estas luces que son un poquito más sofisticadas, de que, digamos, van variando según va evolucionando el día, pero si no puedes tener eso, al menos luces más cálidas, o sea, no estas luces tan blancas y tan fuertes, o sea, luces que cuando pones una luz más cálida, más suave, más indirecta, todo nuestro estado de estrés y demás baja muchísimo y se nota muchísimo en el bienestar de las personas. Y me decías luego también el tema del orden. Yo aquí tampoco no he estudiado mucho el impacto real. Te puedo hablar aquí ya más desde mi experiencia personal. vale. Y siempre recomiendo que en la medida de lo posible tengas muy pocos impactos visuales. O sea, el tener un lugar muy lleno de cosas, yo cuando entro en estrés total. O sea, el otro día entré en una empresa que quería transformar su espacio y demás, y yo solo entré en un estrés de ver miles de cosas. Yo le digo, aquí hay que empezar a eliminar porque es que eso es ruido también, es ruido mental. Al Claro. final el cerebro está intentando, ¿no? Procesarlo todo y entra en un estrés. Entonces, en la medida en que tú lo simplificas mucho, pues hay una relajación. Porque sí que es cierto que los bosques son complejos y tienen muchos elementos, pero es distinto a la complejidad que podemos introducir nosotros con elementos rectangulares y demás y artificiales. Claro, y también hay muchos estudios que hablan sobre eso, sobre por qué los estímulos naturales no tienen esta propiedad de cargar tanto, ¿no? Porque al final, pues ocupan espacio en el disco duro, ¿no? Espacio de procesamiento, digámoslo así, que hace que uno se sature más rápido. En el Es caso ver- el caso de los bosques, Leonardo, ¿cómo se le llama? Esto es la teoría de la fatiga de la atención. eh, No recuerdo exactamente cómo se llama, ¿no? Pero al final lo que viene a decir es tú vas por una ciudad y como las formas son rectangulares, uniformes, tú intentas, ¿no? Intentas controlarlo todo, entonces entras en una fatiga mental. Cosa que en el bosque, como al final dices, oye, es tan infinito, ¿no? Hay tantas
infinitas formas, al final allí es como que decir, bueno, me abandono y entras en una relajación mental. Exacto, y por la familiaridad de los estímulos, porque la teoría se basa también en el tema de la familiaridad, de los estímulos de que requieren menos espacio de procesamiento, digámoslo así, los estímulos que son familiares como estímulos a los que hemos estado expuestos por cientos de años o miles de años, como lo son los bosques o el mar o este tipo de cosas. Sí. Vale, hay una cosa también que me genera curiosidad, hay un tipo de personas altamente sensibles que además buscan sensaciones, es decir, que les va como a la marcha, les gusta la adrenalina y también a veces tienen un alto nivel de energía, les gusta moverse y eso. Esto es interesante porque aquí estaríamos hablando de la parte kinestésica o del sentido del movimiento. ¿Hay algo que pueda hacerse para facilitar de repente moverse dentro de la casa o incluso hacer pausas dentro del propio trabajo para ir y caminar para acá, caminar para allá y hacer, no sé, te lo lanzo así a ver qué se te ocurre? Bueno, a ver, yo lo que te diría es sobre todo el tema de conciencia corporal, ¿no? O sea, todo lo que puedes hacer de ejercicios de conciencia corporal y al final todo lo que implica el mover el cuerpo, ¿no? Porque uno de los problemas de estar en casa es que nos quedamos con forma de cuatro en una silla Ujú. y ahí se empieza a dormir todo, ¿no? Y empieza a generarse el estrés y demás. Entonces, todo lo que puedan ser ejercicios de mover el cuerpo y demás, oye, y si te puedes poner a bailar, para mí, no hay nada más maravilloso que bailar. O sea, bailar para mí es lo más terapéutico que hay. Entonces, si te pones una música que te anime y demás, y oye, y que como no te está viendo nadie, pues bailas. O sea, es como que perder el miedo a bailar en casa, ¿no? Solo. Se ha etiquetado como ser algo de locos, pero para mí es algo Mm, de alguien sano el bailar en tu casa. claro, claro. ¿Se puede hacer algo con el entorno, con el espacio, para invitar, para facilitar que uno se pueda mover, que uno se pueda, o en la oficina? ¿Qué quieres decir? O O sea, sea, se puede diseñar el espacio, se pueden disponer las cosas de una manera particular que faciliten, digamos, que la gente se pueda levantar, que se pueda mover, que no quede en forma de cuatro por mucho rato. sí. Hombre, al final es un poquito en línea de lo que me preguntabas antes. Al final es tener espacio disponible. Ya. En la medida en que eliminas cosas que no sirven o que no necesitan en ese momento, es Ahí está. almacenarlo todo bien y tener espacio. Tenemos un poco también ¿cómo se lee? Es que soy muy malo con los nombres, pero hay como una teoría del miedo, el pavor al vacío, ¿no? Entonces, de Mm, alguna manera hay como una necesidad, ¿no? Cuando ves una pared vacía o una habitación vacía es como llenar, 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 ¿no? Entonces, es como evitar ese miedo a llenar, poner solo lo imprescindible y entonces en ese momento podrás hacer cositas, porque si lo llenas todo no podrás ponerte ni una esterilla o una moquetita donde puedas hacer algo, o al final no puedes bailar si vas a tener miedo de darte con el canto de algo o chocarte con alguna cosa, ¿no? Entonces es ok. generar un espacio de seguridad y vacío, al final es no tener miedo al vacío. Vale, bueno, genial, genial. Eso por ahí iba la pregunta, por ahí iba la pregunta exactamente. Vale, Leonardo, ¿me dejas que te diga una cosa que me viene a la cabeza ahora? Que sí. me hablabas de los espacios, porque últimamente estoy trabajando bastante con ello. Hay algo que yo creo que transforma totalmente el espacio interior y yo creo que para las personas que son sensibles aparte pueden tener mucho más beneficios, es el hecho de tener, yo te diría un perro, porque es el caso que yo tengo, pero el tener una mascota es algo que transforma totalmente la vida dentro de un espacio. Ujú, Te acerca mucho, yo creo, y no es casualidad que cada vez hayan más personas que tengan una mascota en casa, ¿no? O sea, cada vez es que es la manera de acercarnos un poco a la naturaleza, ¿no? Es lo más cercano que tenemos en la ciudad a la naturaleza, lo más cercano que ujú. tenemos al sentir también, ¿no? De una manera sin prejuicios y demás. Y también tiene mucho que ver con eso de hacer ejercicio. Al final, si tienes una mascota, pero al final te obliga o a salir o a moverte o a lo acaricias. Entonces hay muchos beneficios del tener una mascota que también te diría, y personas yo creo que tienen una sensibilidad, lo saben, yo creo, aprovechar más y tienen muchos más beneficios de ello. Claro, claro que sí. Sí, 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 no, lo corroboro. La verdad que cambia el clima emocional y también pues desde la psicología sistémica a veces también no solamente hablamos del estado emocional de la persona, sino el clima emocional que se genera en los lugares, ¿no? En las habitaciones y en las relaciones y que tiene una influencia, no sé qué opinas tú, pero el entorno tiene mucha influencia también en cómo nos relacionamos. Totalmente.
Entonces, es muy interesante todo eso. Eso me encanta todo este trabajo que haces, ¿no? Me preguntaba yo también, en un consultorio, ¿no? Aunque yo trabajo al aire libre, pero también tengo un consultorio así como, ostras, cuántas cosas, ¿no? No me gustaría poder incorporar y eso en estos espacios de trabajo, ¿no? Cuando vas a hacer, vas a prestar un servicio de terapia a alguien. Tú también has trabajado con gente que hace, bueno, en los hospitales, con sanitarios y con incluso con veterinarios también, ¿no? Correcto, sí, sí. No deja de ser una clínica al final también. Claro, claro, claro que sí. Es que Vale. al final, bueno, yo creo que no hay nada que sea como la solución mágica, ¿no? Pero al final todo suma, ¿no? Al final, si tú vas a un consultorio, tú vas a pasar un proceso y todo lo que te ayude a aflojar, a relajarte, a entrar más en contacto contigo mismo, pues bueno, pues todo lo que puedas hacer para conseguir eso va desde cómo lo vas a recibir, de cómo le saludas, de cómo, de qué sonido hay, de cómo es el lugar físicamente, ¿no? Al final, todo lo que pueda sumar a eso, ¿no? Va a reforzar lo que es el proceso de la terapia, ¿no? Claro, claro, claro que sí, es verdad. Vale, vale, bueno, pues fantástico. Bueno, yo sé que tú trabajas con hospitales, con clínicas, con distintas cosas, pero no sé si te gustaría de alguna manera que le dijeras a la gente que nos pueda escuchar cómo podría contactarte, qué tipo de servicios a lo mejor les podrías ofrecer, porque en un momento dado, se puede pensar a lo mejor que tú solo trabajas en macro, digamos, como con una clínica, con el Hospital Valdebrón, qué sé yo, pero no sé hasta qué punto también tú puedes trabajar para asesorar a las familias o a personas que tengan oficinas pequeñas. Entonces sí que me gustaría que nos contaras un poquito. Pues bueno, no, a ver, hemos hecho algunas cosas grandes, pero vaya, al final, por ejemplo, esta clínica veterinaria que me mencionabas ahora, estamos haciendo una clínica que no tiene ni 40 metros cuadrados. Entonces, no, hacemos cositas pequeñas también. Al final, la idea es trabajar con alguien que esté abierto a hacer una transformación, ¿no? Entonces, a partir de ahí, generalmente no trabajo en casas, porque al final yo creo que aporta un poquito más de valor en el momento en que es algo más ecosistémico, por decirlo de alguna manera, ¿no? Donde ocurren cosas, pasan personas y demás. Pero bueno, en este sentido no hay una restricción. Trabajamos desde residencias de mayores, clínicas veterinarias, empresas, hemos hecho empresas también. Hemos hecho casas particulares también, ¿eh? Pero, o sea que realmente es alguien que quiera como transformar y no solo desde los espacios físicos, también, por ejemplo, los hospitales o las residencias, cambiamos la manera en cómo dirigirte a las personas, cómo comunicar, qué palabras utilizar, cómo empatizar, cómo tener una comunicación más efectiva. Entonces ahí el entorno para mí es la suma de lo invisible, ¿no? De la atención más el espacio físico, que para mí es muy importante el espacio físico, pero el espacio físico sin el cambio de las otras cosas para mí queda cojo. O sea, no deja de ser un lugar bonito, pero donde no se va a la raíz de los cambios, ¿no? Entonces, Vale. bueno, Ajá. abiertos a quien le pueda interesar, pues abiertos a escuchar y y a proponer lo que sea. Perfecto. Y te pueden contactar a partir de la página de Symbiotia, por ejemplo. Pues sí, en la página de Symbiotia están los datos de contacto, tanto email como teléfono, y luego también en el canal de YouTube, que me parece que se llama Symbiotia por Albert Cervera. Allí Ujú. colgamos como cada semana como un vídeo para un poco dar la importancia de la humanización y del transformar los entornos. O sea que allí también podéis ver algunas de las cositas que hacemos. Sí, sí, que además es interesantísimo, es bastante variado porque todo tiene un hilo conductor, pero hay como muchos frentes, ¿no? Como muchas facetas de la misma cosa. Entonces, además está hecho, vamos, casi profesional, ¿no? Unos vídeos ahí, creo que hasta con drones y todo, pero muy bonito, ¿no? Muy bien hecho. Vale. Bueno, está bien, Albert. Supongo que si la gente quiere más detalles acerca de exactamente qué tipo de plantas son las que tienen que poner o qué tipo, no sé, en qué lugar pueden encontrar ciertos tipos de mobiliario que sea más de esto de natural, también podrán, no sé, cómo pueden descubrirlo esto. Bueno, hay mucha literatura, ¿eh? Lo que también les diría es, no busquéis una solución mágica, al final es coger plantas, coger cosas naturales, o sea, es mucho más sencillo, el ser humano tenemos la capacidad de complicarnos la vida mucho, entonces no hay que buscar una cosa del Himalaya, no, o sea, Ujú. es ir a lo natural, o sea, entonces
hay literatura, podéis encontrar, pero de una planta a otra a lo mejor habrá un X% muy pequeñito de variación. Entiendo. Realmente es mucho más sencillo de lo que nos imaginamos, pero vaya, literatura hay mucha, ¿eh? O sea, que podéis encontrar por internet. Perfecto. Sí, sí. A veces también la misma naturaleza como que te invita a coger algo que a lo Mm. mejor puede estar en el suelo o lo que sea y llevártelo. Y a veces te lo traes y yo tengo cosas aquí que las veo y ya me transmiten, ¿no? Ese día cuando fui, cuando lo vi, cuando lo cogí. Entonces Exacto. eso también, ¿no? Vale, genial. Bueno, pues nada, pues simplemente también invitar a la gente que nos esté escuchando a que vayan a mi página web que es leoncalpsicólogo.com, donde hablo de la natopsicoterapia, que puede integrarse, complementarse muy bien con todas estas recomendaciones que ha dado Albert, porque yo básicamente lo que hago es, bueno, conectar a la gente con la naturaleza, ¿no? Con la conexión que tiene con la naturaleza y que eso esté más en su día a día por su bienestar y su salud mental, ¿no? Incluso desde ser más conscientes, por ejemplo, de qué sensaciones, de qué tipo de estímulos y cosas son los que más les generan esta sensación de disfrute, placer o confort para que puedan pasar cada día mejor, ¿no? Y al final de allí es donde sale la energía para hacer las cosas. Entonces, pues bueno, si tienen más curiosidad acerca de eso, pues pueden ir allí o contactarme. Y bueno, ya para acabar, Albert, darte las gracias y dejarte, bueno, un espacio para que tú puedas cerrar y decir lo que quieras decir. Vale. Muy bien, pues nada, Leonardo, muchísimas gracias por tu invitación, ha sido un placer. Y bueno, compartir, yo lo que diría es, yo creo que hemos pasado 2 años muy complejos como sociedad. Yo lo que diría es una gran oportunidad para replantearnos un poquito cómo vivimos. Yo creo que muchos lo hicimos cuando estábamos en casa, es fácil que se nos olvide, pero yo lo que diría es, volvamos a reconectar con la naturaleza y volvamos a reconectar con las demás personas. Y yo creo que a partir de ahí es donde es la base de ser felices y, o sea, que volvamos a abrazarnos y volvamos a recuperar el contacto social y el compartir, ¿no? Desde el interior. Yo creo que nos hace falta. Yo tengo ganas, así que eso es lo que me gustaría compartir con vosotros. Vale, pues genial, muchas gracias. Sí, es verdad que los otros también son la naturaleza, o sea, todos estamos allí metidos y una forma de conectarse con la naturaleza también es conectarse con los demás y ser parte como de todo este ecosistema y de este mundo donde todos vamos conectando y viajando juntos, ¿no? Vale, bueno, pues gracias otra vez, Albert, y bueno, hasta la próxima. Espero que haya oportunidad de volvernos a encontrar en algún momento. Es un Hasta placer. luego. Hasta ahora.